Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a este evento. Me presento para los que no tengo el gusto de conocerlos. Soy Francisco Palau, soy el coordinador de la Comisión de Derecho de la empresa. Y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el licenciado César González Calderón, que nos va a exponer el tema que ya vieron en la convocatoria y por el cual están aquí presentes. Les voy a leer un poquito una breve semblanza del licenciado César. El licenciado César González Calderón es director de servicios legales de PricewaterhouseCoopers, es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, tiene un MBA en el EGADE Business School, es perito traductor autorizado por el Tribunal Judicial del Estado de Nuevo León, es aspirante a corredor público por la Secretaría de Economía, tuvo a su cargo la Comisión de Derecho Mercantil aquí en la Barra Mexicana de Abogados y es maestro de cátedra de la UDEM. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días a todos. Algunas caras ya conocidas, en algún momento me tocó dirigir la Comisión de Derecho Mercantil por ahí del 2014 y bueno, me tocaba hacer estos eventos. Cuando Paco me habló y me preguntó que si quería yo dar una plática, pues cómo negarme, porque yo me acuerdo todo lo que batallaba yo también para para lograr tener gente que quisiera venir a platicar con nosotros, dedicar un poquito de su tiempo. Y bueno, la idea de lo que quisiera yo platicar un poquito de mi experiencia en este tipo de cosas. Dentro del tema de transaccional en el despacho, nosotros nos toca afortunadamente ver muchas transacciones de compraventas, de due diligence, de incorporaciones, de estructuras corporativas. Y parte de los documentos, cuando a mí me toca dar, incluso este curso yo lo doy dentro del despacho para la gente que trabaja con nosotros, sobre cómo puedes empezar a documentar tu transacción. ¿Cuáles son los documentos? Adelante, donde gustes, claro. ¿Cómo puedes empezar a documentar tus transacciones para, obviamente, darle seguridad jurídica a tu cliente, ¿no? Entonces, los documentos que nosotros hemos visto que son los más comunes y con los que se empieza una transacción, pues son las cartas de intención, o también como se conocen los MOUs, los Memorandums of Understanding, los acuerdos de exclusividad y los convenios de confidencialidad. Estos tres documentos son, digamos, la base, lo que nos permite en una transacción poder tener certeza y poder empezar a platicar con nuestra contraparte, efectos de hacer un due diligence, invertir tiempo, empezar a generar un SPA, otro tipo de documentos para poder documentar nuestra transacción. Entonces, más que yo hablar, que la verdad son nomás 15 slides, digo, el tema pues, es interesante, pero tampoco nos da para tanto. Yo quisiera también entender, invitarlos a ustedes a que me den su retroalimentación, que nos platiquen también qué han visto ustedes en la industria, ¿no? Entiendo que la comisión son abogados con que veo caras conocidas que necesitan. Entiendo que son abogados que trabajan en la empresa, entonces igual y que nos platiquen un poquito de las experiencias que van viendo, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo iniciamos nuestro proyecto? ¿Qué es lo que tenemos que determinar primero? ¿Cuál es el objetivo? Normalmente, compras activos o compras acciones. Entonces, ¿qué es lo que quiere nuestro cliente? A veces nuestro cliente no va a saber ni qué es lo que quiere. Sabe que quiere invertir en una nueva línea de producción, quiere entrar a un nuevo mercado, quiere iniciar un nuevo negocio. Puede ser que sea un extranjero que quiere iniciar un negocio en México. Sabe que su contraparte probablemente tiene pérdidas fiscales, tiene quizás una concesión minera, tiene quizás alguna licencia, algún permiso, algo que la hace valiosa a la sociedad per se. O quizás simplemente quiere conocer cómo iniciar el producto, cómo hacer el proceso de manufactura. Y en ese caso, bueno, pues determinar si lo que conviene es comprar las acciones o comprar los activos. En todo caso, ese tiene que ser el objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr? Ya que iniciamos con la negociación, o que estamos asesorando a nuestro cliente para que inicie la negociación entre las partes, pues estos son los tres principales documentos: el convenio de confidencialidad. ¿Para qué? Para que puedan empezar a compartirse información que puede ser sensible, información que puede ser considerada un secreto industrial, en términos de la ley de propiedad industrial. Un convenio de exclusividad, obviamente cuidando los temas de competencia económica que ahorita platicamos brevemente, y los memorándums de entendimiento o cartas de intención, ¿no? Aquí el tema es ver que no sean, o que sí sean vinculantes dependiendo de qué es lo que queremos lograr con nuestro cliente. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Adelante. Bueno, entonces, convenios de confidencialidad, obviamente, ¿cuál es la intención de un NDA, de los Non-Disclosure Agreements? Es tener la certeza de que la información que es sensible, información que es un secreto industrial, información que nos da una ventaja competitiva en el mercado, que nos permite estar adelante de nuestros competidores, pues sea tratada de la misma forma en la que nosotros la tratamos. En términos generales, la información confidencial pues tiene que estar resguardada en medios electrónicos ópticos
y el que la tiene debe de mantener los medios suficientes para resguardar su confidencialidad, de tal suerte que el mismo cuidado que tú le das a tu información, pues exijas que el recipiente de la información pues, se la dé en el mismo sentido, ¿no? Tú no puedes pedir que sea información confidencial, información que es pública, información que no la resguardaste de la forma que la tienes que resguardar, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite? Preservar la confidencialidad de la información revelada en las negociaciones. Puede ser una obligación bilateral, o sea, no nada más de una parte a la otra. Nosotros nos toca hacer muchos NDAs en el despacho cuando nos toca asesorar a clientes con temas de incentivos estatales. Entonces, cuando llegamos con las autoridades, pues obviamente para poderles hacer un disclosing de la información de los proyectos que vienen al Estado o a otros estados, pues pedimos que nos firmen NDAs, ¿no? Y eso nos permite pues entrar a una negociación, poderle dar información al cliente, perdón, a la autoridad respecto de cuál es el proyecto, cuál es la intención, porque puede ser información sensible, puede ser información que si los competidores se enteran, pues puede afectar el negocio de nuestro cliente. Nos sirve para crear un derecho contractual en virtud del cual la divulgación puede tener lugar. Igualmente, o sea, decir, bueno, es información confidencial, pero va a dejar de serla si sucede tal o cual situación, si la información obviamente se vuelve pública, si la información hay un incumplimiento, si tú no la resguardaste de la forma que la tienes que resguardar, bueno, podemos dejar las reglas claras de en qué momento deja de ser confidencial la información y no sujetarnos nada más a lo que nos establece la ley, para asegurar que la información divulgada se utilice únicamente para el fin para el que se da a conocer, por ejemplo, la evaluación del proyecto o la viabilidad financiera del comprador. Aquí igualmente, establecer las reglas claras nos permite un manejo adecuado de nuestra información confidencial. Si la información confidencial no se cuida de la manera adecuada, puede traer realmente consecuencias para nuestros clientes que difícilmente serán regresarles en dinero, aparte de la pérdida de confianza con nuestros clientes, que sería algo fatal, ¿no? Pero entonces, la información pues, es muy importante que nuestros convenios tengan las reglas de cuándo sí, cuándo no, y en qué momento y para qué objeto lo estamos entregando. Para quien lo elabora, pues obviamente pues, el que busca beneficiarse, puede ser una obligación bilateral, puede ser una obligación unilateral. Ahora, ¿cómo definimos la información confidencial? Si ustedes revisan la ley de propiedad intelectual, la ley de propiedad industrial, perdón, el artículo 82, dice, considera un secreto industrial toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter de confidencial, que significa obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas respecto de la cual se haya adoptado los medios suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Bueno, pues obviamente que sea información que te dé una ventaja competitiva, que sea información que tú tuviste resguardada con los medios suficientes para su resguardo y del cual se mantienen medios ópticos electrónicos y que tú estuviste resguardando pues, sellitos de confidencial, etcétera, ¿no? O sea, tú no puedes decir que es información confidencial si la tienes en tu site de internet, en tu página web, ¿no? O sea, es que es información confidencial, pero me meto a tu página web y ahí viene, ¿no? Pues eso obviamente no es información confidencial, ¿no? Entonces, determinar qué es, ¿no? Entonces, la información contenida en cualquiera de sus formas, por ejemplo, documentos, medios ópticos, y los cuales el poseedor tomó medidas necesarias para su resguardo. Información que sea divulgada mediante correos electrónicos, o contenida en hojas de cálculo, fórmulas, programas informáticos, etc. Nuestros registros de los empleados, nóminas, información que sea sensible, datos, información suministrada por cualquier otro medio. Una definición exacta de qué es información confidencial nos va a permitir poderla defender. Entonces, en nuestros convenios, la sugerencia es meterle un poquito de ingenio, no nada más decir, pues, si fue confidencial, pues todo lo que te diga, no. Entonces no es información confidencial, ¿no? O sea, ser un poquito más completos en las definiciones. ¿Qué tan amplia es la definición? Pues una definición precisa, pues nos puede ayudar a la aplicación de la ley y el cumplimiento en la práctica. El no tener una definición precisa, o bastante amplia o bastante concreta, pues nos va a obligar a tener cabos sueltos, ¿no? ¿Qué buscamos proteger? Pues obviamente el uso de la información. Si yo te voy a dar información para que tenemos propalada una negociación en la cual yo te voy a comprar activos, te voy a comprar, por ejemplo, acciones, los precios de compra, las formas de pago. Entonces, es información que puede ser sensible. ¿Para qué? Para otros compradores que quieren comprar el mismo negocio o para tú mismo, en caso de que estés interesado en comprar un negocio semejante. Entonces, esa información, pues, obviamente, tiene que ser, no tiene que ser divulgada. Y el uso de la información, pues igualmente yo te voy a dar información que después yo no espero que tú uses para tus propios procesos productivos o para tu propio beneficio. Entonces, ¿qué buscan proteger? La divulgación y el uso. O sea, no nada más es
el que tú se la entregues a alguien más, o que tú no tuviste el cuidado de resguardarla, sino que además no vayas tú a usarla en detrimento de un secreto industrial que a mí me da una ventaja competitiva. ¿Qué no es información confidencial? Pues información que es del dominio público, información que para un técnico sea evidente con la información que esté disponible, y con información que ya está conocida obviamente por la contraparte, y información de la cual se permite su difusión. Entonces obviamente es información, pues, no es información confidencial. Adelante, buenos días. Muy bien. En caso de divulgación, pues obviamente hay que tener un registro de la información que se está proporcionando. Entonces, nosotros lo que recomendamos es, pues hay que llevar un checklist de qué información se está dando a nuestros clientes, ¿no? Oye, lista de nóminas, lista de precios, estructuras de costos, lista de accionistas, o sea, tener checklists en las transacciones de qué estamos dando, ¿no? Porque si no, es muy fácil perder el control de qué información estás dando, ¿no? Sobre todo cuando hay data rooms, pues tener bien documentada la información, tener bien seguro de qué es lo que estamos dando, ¿no? Nuestros listados de información, y asesorar a nuestros clientes respecto de la conveniencia de llevar esos controles, ¿no? Muchas veces, pues nada más, si son clientes no son muy sofisticados, dependiendo si nos están contratando la parte que vende o la parte que compra, pues muchas veces, pues dice, pues ahí está, mi vida es un libro abierto, ¿no? Y llega y revisa todo, ¿no? Espérame, ¿no? O sea, hay que tener la documentación bien ordenada, bien sistematizada, resguardada y de forma que podamos tener bien claro qué le estamos dando. ¿Por qué? Porque es información que si después la transacción no se lleva a cabo, vamos a querer que nos regrese, ¿no? Entonces, si no tenemos ese control de qué información le estamos dando, pues va a ser imposible poderle exigir a nuestra contraparte que nos devuelva la información. Entonces, es importante tener un registro adecuado de qué información estamos dando. Sí. Ahí también es importante, o me ha tocado ver en la experiencia que cuando está un posible vendedor, adoptando el perfil del vendedor, una transacción que generalmente el que va a vender es el que va a entregar más información, te dice la persona que está operando, oye, pero yo le quiero dar niveles de información, ¿no? A lo mejor en una primera etapa darle acceso a una información más general de la empresa, luego ver cuál es qué interés tiene, ver si era genuino, ¿no? El interés de la parte. Dice, pero eso ¿cómo lo ponemos en el convenio o no? O lo vamos viendo por checklist de nivel de información. ¿Te ha tocado? Claro, sí, por supuesto. Obviamente cuando puedes empezar con la negociación, oye, bueno, quiero que me digas quiénes son tus accionistas, cuáles son tus principales clientes, temas que sean generales, podemos empezar a entregar esa información. Ya cuando las negociaciones ya llegan a una siguiente etapa o en la cual ya necesitamos que nos hagan un disclosing más amplio de la información, pues ya podemos pedir pues, procesos productivos, secretos industriales, tema que ya pasada cierta etapa, por ejemplo, un due diligence inicial para ver pues, que las acciones, la tenencia accionaria, la cadena existe, que no hay vicios en los libros, que todas las actividades corporativas están en orden, que los impuestos están pagados, o sea, que hay los temas laborales, ahorita pues ya saben, el tema laboral está súper candente, entonces obviamente una parte bien importante de los due diligence tiene que ser, si no lo era, el tema laboral, ¿no? Ya no nada más es, cumplió con IMSS y sí tiene las comisiones mixtas, ¿no? O sea, ya el tema va un poquito más allá, si te determinan que eres 15A, si te quieren hacer meter 69B del Código Fiscal, donde ahora las transacciones van a ser no deducibles, porque te dicen que no tienes la materialidad para prestar el servicio, etcétera. Entonces ya el tema laboral se vuelve bien importante en los due diligence. Entonces, obviamente, si ya pasaste cierta etapa del due diligence donde ya tienes más confort, bueno, pues ya puedes empezar a pedir más información que sea relevante para la transacción, ¿no? Como el proceso productivo, ¿no? Que puede ser realmente el secreto pues, más importante, dependiendo de qué es lo que estás comprando, ¿no? Por eso el objetivo es, ¿qué es lo que quiero comprar? O sea, ¿quiero comprar una empresa que tenga pérdidas fiscales? ¿O quiero comprar una empresa que tiene una fórmula secreta para hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero comprar? No quiero comprar una empresa que tiene una patente o tiene una concesión minera, empresas que ya no dan. O sea, ¿qué es lo que quiero comprar, no? Entonces, dependiendo de qué es lo que quiero comprar, pues ese es el nivel de información que me tendrán que dar. Muy bien. ¿Qué pasa si hay una violación a la obligación de la confidencialidad? Bueno, obviamente puedes poner penas convencionales o pago de daños y perjuicios. Como ustedes bien saben, si estableces uno, difícilmente pues, te van a poder hacer el otro, ¿no? Entonces, o uno o el otro. Entonces,
los daños y perjuicios a veces son difícilmente valorizables. Las penas convencionales pues, son más fáciles de ejecutar, siempre y cuando pues, no sobrepasen el monto de la obligación principal, ¿no? Como ustedes ya bien lo saben, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado cuando en nuestros contratos usamos lenguaje, ¿no? A veces nos podemos ir por la libre muy fácil. No, y penas convencionales, y $1 millón, y 2 millones, y 5 millones, y penas y daños y perjuicios, y oye, espérame, ¿no? O sea, está bien que queremos proteger al cliente, pero pues hay que por lo menos abrir el Código Civil y leer dos jurisprudencias para ver qué puedes hacer y qué no puedes pactar, ¿no? Para después no tenerte que andar desdiciendo, ¿no? Con tu cliente. Muy bien. Terminación del convenio, bueno, el regreso de la información. Eso es lo más importante. O sea, ¿qué información te di? ¿A qué información tuviste acceso? ¿Y cómo nos vamos a cerciorar de que ya no lo vas a usar en el futuro? Obviamente aquí las obligaciones de confidencialidad en los convenios pues, se establece normalmente que es una obligación que será indefinida o que durará 10 años, que durará X tiempo, ¿no? Y el que nos aseguremos de que la información me la vas a regresar. Si la información te la di de forma impresa, si te la di de forma escrita, si te la di mediante mensajes electrónicos, si te di acceso a un data room, pues, ¿cómo nos obligamos a devolver la información? Bueno, tendremos que poner una estructura en la cual, bueno, mediante un fedatario público nos hace constancia de que ya la información ya no consta en los equipos electrónicos o que se destruyó o una declaración unilateral de que ya no la resguarda y que se hace responsable de los daños que pueda ocasionar el disclosing de esa información, ¿no? Entonces, esta es una parte bien compleja, ¿no? Sobre todo viviendo en un mundo ya tan digitalizado, ¿no? O sea, tan fácil como sacarle una foto a algo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo podemos estructurar esto en nuestros convenios, ¿no? De confidencialidad. Me vas a destruir las copias que te di, me vas a hacer una declaración que no sacaste copias además de esas y que esas son las únicas. Bueno, pues ya tienes un vínculo, ¿no? Una obligación donde ya te está declarando un fedatario que esas serán las únicas copias y que ya están destruidas y que no puede haber más copias. Y que en caso de que las hubiese, él será responsable de los daños y perjuicios. O sea, de cierta forma vincularlo a que se obligue a tener el resguardo que tú tendrías con tu propia información confidencial. Sí. Cómo la parte tecnológica cómo ha ido cambiando, porque había una tendencia, ¿no? De antes como la mayoría de los procesos eran en físico, ¿no? Claro. Y dependiendo del volumen de la transacción, pero era métete en un cuarto lleno de cajas de información. Y ahora actualmente la mayoría de la información se comparte electrónicamente. Y como bien decías tú, depende de la sofisticación del cliente, ¿no? Porque hay quien ya te pone un sitio virtual que no te permite descargar, no te marca una copia de qué usuario fue el que lo utilizó, si lo copió, no lo copió, cómo fue manejando el documento electrónicamente. Sí. Pero eso no es en todas las operaciones, porque también se siguen dando casos que se entrega información en la mano. Sí, a mí todavía me tocó hacer un par de due diligence hace muchos años, donde todavía eran data rooms, ¿no? De que el cliente rentaba todo el hotel, toda la zona ejecutiva del hotel, y ahí metías cajas y ahí habíamos 5 despachos, ¿no? El financiero, el de abogados, el de contadores, y un mes ahí encerrados, ¿no? Y no te dejaban meter celulares, o sea, había muchos controles. Todavía me tocó de esos due diligence, pero la verdad han sido muy poquitos, ¿no? La mayoría son data rooms, el cliente a la más fácil, ¿no? Oye, aquí está el data room, y como dice Paco, no puedes copiar, no te permite a veces imprimir, pero pues eso no te evita que, pues, tan fácil como le pones un print screen a la máquina y ya, ¿no? Y algunos data rooms más sofisticados que no te permiten hacer eso, tu teléfono. Entonces, es difícil controlar la información, pero por eso es importante, al menos tú saber de tu lado qué información le estás dando, qué información tiene acceso, y que al final te declare de forma unilateral, de preferencia ante un fedatario, que esa información ya no la resguarda, ya no la tiene, no la contiene en medios electrónicos. Inclusive a mí me ha tocado en contadas ocasiones, pero información que realmente es sensible, y no quiero evitar que le tomen una foto. Ven a la oficina, aquí te lo pongo a la vista, revísalo, y hasta ahí tienes el acceso. Sí, te llevas tu libretita y ahí anotas, ¿no? Y luego, pero ya las cuestiones fundamentales. ¿No? Exacto. Bueno, devolución, destrucción de las copias, asegurar que la información confidencial se mantiene confidencial más allá de la terminación de un determinado plazo, ¿no? Pues decir, bueno, tenemos propalada la transacción para que se haga un due diligence, y el due diligence pasa, si la revisión de la concesión minera, si el tema del real estate está bien, si no tiene vicios ocultos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente etapa ya de generar un SPA.
Si al final no nos arreglamos en el precio, porque pues, es que también puede pasar, ¿no? No nos arreglamos en el precio, bueno, pues obviamente toda la información que fue confidencial, establecer un plazo donde X tiempo después, la información va a seguir siendo confidencial y no la vas a poder divulgar, porque pues, te puede afectar, ¿no? O sea, si tanto, por ejemplo, el que te está vendiendo, si ya le diste toda esa información y se voltea el que la recibió y se la da a otra parte que también está interesada en comprar, pues ya lo pones en una desventaja el que está vendiendo, ¿no? Entonces es importante y va both ways, ¿no? El tema de la información confidencial. Bueno, los acuerdos de exclusividad son otra forma de también documentar o empezar nuestra negociación. Son los famosos MOUs. El tema de los MOUs es ver si es vinculante o no es vinculante. ¿Y qué es lo que te va a determinar? Pues una redacción precisa del documento. Una redacción precisa de qué estás obligándote y si lo estás sujetando a y qué parte del documento sí es obligatorio y qué parte del documento no va a ser obligatorio. O sea, si es más que nada una carta de buena intención o si realmente nos va a generar un vínculo, un derecho o una obligación, una creación de un derecho o de una obligación. Entonces, muy fácil. Les digo esto yo, se los doy ahí a los abogados del despacho. Pero un acuerdo de exclusividad le da a A una oportunidad exclusiva de llegar a un acuerdo con B dentro de un plazo determinado. No es un cierre de un contrato, no es un acuerdo. Puede ser negociado dentro del convenio de confidencialidad o puede ser negociado aparte, dependiendo. O sea, nos ha tocado donde entramos primero con el acuerdo de exclusividad y ya que lo firmamos, llegamos a un NDA o lo hacemos de forma junta. O sea, puede venir incluido, ¿no? La exclusividad significa que el vendedor no puede negociar con otras personas o proveer información a otros con vista a negociar con terceros durante un plazo. ¿Esto con qué objeto? Pues, que nos permita a nuestro comprador invertir dinero. O sea, nuestros honorarios pues, no son baratos, entonces pues, es importante. Mándeme. Me imagino que hablar de no ejecutable es una traducción de non-enforcement. Ok, esto quiere decir, es pregunta, que si en un acuerdo de exclusividad para negociar, en la parte con la que estás negociando, por ejemplo, estás negociando con una parte interesada en comprar una fábrica en tu industria, y esa parte que firmó ese convenio de exclusividad no ejecutable decide comenzar negociaciones simultáneas con otra persona en la misma rama. Como no es ejecutable, no puedes hacer nada. ¿O cuál es la idea de que no sea ejecutable? El tema es, depende cuál es la intención y qué parte, qué tanto quieres que sea enforceable o que no sea enforceable, dependiendo del lenguaje que tú estás poniendo en tu convenio. Puede ser que lo quieres el simulito de una exclusividad o es una carta de intención o es una carta de buenos deseos para que podamos empezar a negociar, pero eso no obliga que si llega alguien más yo se lo pueda ofrecer. O donde realmente ponemos un vínculo y decimos, bueno, yo voy a empezar a invertir dinero y en caso de que tú negocies con alguien más, me vas a pagar al menos los gastos en los que yo incurrí por empezar con este proyecto, que era a lo que estaba yo llegando. Los honorarios tampoco son baratos, de nadie, entonces el tema es que al comprador pues le dé confianza para empezar a incluir en costos, ¿no? Un due diligence, una negociación, empezar a estructurar la transacción de forma tal que pueda llegar a buen puerto, ¿no? Pero ¿cómo le va a dar confianza si muchas veces, aunque los honorarios sean muy caros, a lo mejor vale la pena la inversión en la magnitud del negocio porque te da leverage, o sea, mejora tu posición estar negociando con otro, no solamente porque estás conociendo más información del mercado, sino porque el otro tiene miedo de que se le vaya el negocio. Ahí el tema es que tienes razón, o sea, el tema es ¿qué detalle vas a poner al convenio con exclusividad? O sea, ¿realmente lo vas a hacer vinculante o no lo vas a hacer vinculante? O sea, a nosotros nos ha tocado ver, sobre todo con gobiernos de los estados, cuando llegamos por temas de las inversiones, que los MOUs pues, no son más que cartas de buenos deseos, ¿no? Donde yo me obligo a hacer todo lo posible para que, pues, si es que se da, pues que se dé, pero si no se da, pues no se dio, ¿no? O sea, el lenguaje así que es muy, muy vago. A veces así es como inicia, a veces las posturas son tan cerradas que pues, a lo máximo que puedes aspirar es a tener pues, una carta de buenos deseos. Bueno, ya tienes algo con que empezaste, ¿no? Ese es el comentario. Lo importante es que, dependiendo de qué lado estás, ¿verdad? Si tú estás del lado que quiere comprar, pues tú quieres que el convenio sea vinculante y que no va a poder contratar con nadie más y que te va a dar la exclusividad para que tú puedas iniciar la inversión del tiempo, ¿no? Pero ahí sí, creo que
el tema de la ejecutabilidad no es tanto la exclusividad. La exclusividad, la confidencialidad y la intención son, creo yo, tres elementos de lo que normalmente es un documento, esa carta de intención, ¿no? Estamos entrando en una posible operación, no te conozco, creo que pudiera valer algo, ¿no? Entonces, quiero la exclusividad para poderme sentar en la mesa contigo. No me das esa exclusividad, no me das seguridad, entonces no le entro. Se te ocurre irte con alguien más, te cobro una pena determinada en base a gastos generales, ¿no? Confidencialidad la quiero como comprador porque no quiero que des o tú empieces a lucrar con los precios que yo te estoy subiendo, ¿no? Y la intención al final es, si de todo esto me gusta como está la empresa, le puedo tratar de dar un toque de una promesa, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema de creo yo que exactamente, no ejecutable es, no estamos ejecutando la compra, pero la exclusividad y las consecuencias de incumplir con la exclusividad deben ser claro. Pero digo, a mí sí me ha tocado ver memos de intención donde no son vinculantes. O sea, aunque la intención debería ser esa, a mí me ha tocado ver donde no son vinculantes. De hecho, la mayoría de las intenciones no son vinculantes porque en general son súper pesadas, súper de due diligence, ¿no? O sea, mientras que no hay necesidad de due diligence, salvo que hagas después de due diligence, pero ahí realmente es la compraventa. Hay disposiciones que pueden ser obligatorias y otras que no antes, ¿no? Que también tiene la combinación. Lo que me ha tocado ver, lo que nosotros hacemos es las cuestiones que son sujetas a la realización de un proceso de revisión, confirmación de información para una compra o para una venta. Entonces no son vinculantes, están sujetas a negociación. Pero la parte de confidencialidad, exclusividad y algunos derechos, estas disposiciones sí son vinculantes. Porque justifican la inversión que se ha y perdón, sí, totalmente, no nada más vinculantes, sino estas concesionarias son las cláusulas que sobreviven a la exactamente, entonces son cláusulas sobrevivientes, o sea, cuando ya entras a la compraventa, claro, siguen siendo vigentes. Sobre todo la confidencialidad. Exactamente. Sí, la confidencialidad es, yo creo, la más, de los más relevantes, ¿no? Y el tema de la exclusividad, pues bueno, que te dé la posibilidad de poder sentarte a negociar con un periodo determinado por ciertas bases, ¿no? Diferentes formas, pues obviamente puede ser una carta simple, puede ser una carta, un contrato ya más de forma, puede incluso llevar una escritura pública, dependiendo de por el nivel de confort le quieres dar, que tanto quieres que sea formalizado el tema, ¿no? Para tener una fecha cierta, pues bueno, la recomendación sería elevar la escritura pública. Se utiliza principalmente en el inicio de las negociaciones, por ejemplo, para establecer el calendario, los procesos que se seguirán, para poner términos de la relación precontractual. Ustedes estaban comentando, el due diligence, nuestra exclusividad por un determinado periodo, la confidencialidad, un marco de tiempo para empezar a trabajar, para terminar el acuerdo de las partes en ciertos puntos de las negociaciones. Pero aquí está el tema, ¿son estas cartas vinculantes o no vinculantes? Pues depende del lenguaje que tú le pongas en el contrato. ¿Qué tan fino eres en el tejido del documento para poderlo hacer realmente vinculante? Y respecto, como dice Cinta, ¿qué cláusulas van a sobrevivir a la terminación de las negociaciones? Establecer, entre otros, los tipos y la estructura de la transacción. Voy a comprar acciones, voy a comprar los activos, los rangos de precios, ajustes, condiciones previas, es decir, las condiciones para llevar a cabo la transacción, si el due diligence es satisfactorio, la obtención de aprobaciones internas, regulatorias, por ejemplo, bueno, pues si no vamos a estar negociando el due diligence, pero obviamente todo está sujeto a que pues, la conferencia nos dé la petición para la compra de venta, ¿no? Si es que va a afectar el mercado, ¿no? Las procesos internas, obviamente, hay empresas que necesitan todo un proceso interno corporativo para la aprobación de sus órganos internos y que el due diligence obviamente haya salido satisfactorio. ¿Qué garantías vamos a tener? Los representantes empleados y planes de pensiones y cuestiones especiales, por ejemplo, temas de propiedad intelectual. ¿Qué va a pasar con la propiedad intelectual? ¿Dónde va a quedar? A veces las empresas no son dueñas de la propiedad intelectual, es la propiedad intelectual la detentan los accionistas. Entonces también eso va a entrar a la mesa
temas de retención, temas de garantías, que normalmente no se trata de las cartas de intención. Y entonces, la carta de intención está diciendo lo que es la estructura de la operación, sujeta un due diligence, pero si no mencioné que iba a hacer una retención, si no mencioné que iba a establecer un fideicomiso para pago de alguna contingencia fiscal muy específica que se identifique, pago de algún indemnity, ¿no? Si no incluyen estas cartas de intención, ¿cómo afecta la negociación final? ¿No? Claro, tú estás esperando un precio y ese precio te dice, no tenía nada, es esto es lo que estoy dispuesto a pagar. Pero luego dan la sorpresa de que sí te voy a pagar los 100, pero te van a retener, pero te van a retener o sorpresa, ¿no? o sorpresa, ¿no? Sí. Obviamente pues, es parte de la negociación y todos sus temas normalmente ya van dentro del SPA, ¿no? Dentro ya de la compra de la operación, ¿no? Y es donde realmente... El tema de estas cartas de intenciones, las puedes hacer tan extensas y complejas como quieras y vinculantes o no vinculantes, o puedes mantener cierto nivel medio, ¿no? De que también que le quieres decir a tu cliente, lo quieres asustar, ¿no? Si es que le entra o no le entra. Es un tema de discusión para estar negociando el SPA por eso. Oye, te dicen, oye, voy a hacer una retención y te vas a dejar que nunca dijiste, voy a hacer una retención. Y ahí es donde se caen las operaciones normalmente. Exactamente. Los deal breakers, ¿no? Eso, capital de trabajo, ¿no? Porque si no te necesitas que un nivel de capital de trabajo para... Sí, ahí es donde son los deal breakers en las negociaciones, ¿no? Entonces, son complejos, o sea, no son sencillos, por eso nos contratan como abogados para ayudar a nuestros clientes. El tema es saber qué documentos tenemos a la mano para poder al menos darle cierto confort a nuestro cliente para que empiece con estos negocios, que no vaya así como el morral, ¿no? Dice. Muy bien. Acordar un continuo curso normal de los negocios en espera ya de la conclusión de la compra-venta. La exclusión o limitación de responsabilidades, que nos vamos a responsabilizar ya que no. No hay obligación de entrar en un contrato definitivo, porque están practicando el no de la ejecutabilidad. Obviamente, pues, yo sí, exclusiva, ok, está bien, pero no me obligo a celebrar el contrato final porque está sujeto a condiciones suspensivas, ¿no? Si el salió adecuado, si la condición minera sigue, da mucho la posición minera que acaba número 1. Si el real estate, pues realmente el título de propiedad está limpio, si las acciones no tienen vicios en la cadena de propiedad, todos los temas que como abogados toca ver en no hay obligación de entrar en contrato definitivo, los esfuerzos razonables para cumplir en tiempo la transacción, eso también es algo que debe de venir en el convenio de exclusividad, ¿no? Si, bueno, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacer esto? ¿No? O sea, aunque sea razonable, puede haber una prórroga, sí, pero tampoco podemos estar negociando esto de por vida porque pues, la contraparte que está vendiendo pues, tiene interés en hacerlo rápido y quizás tiene dos tiradores y se casa contigo un ratito para que lo saques y si no llegas a un acuerdo, pues puedas seguir con el que sigue, ¿no? Y la ley aplicar las disposiciones vinculantes. También, cuando estamos con temas de diferentes jurisdicciones, los clientes de otro país, quiere usar ya su propio manual de entendimiento, puede ser que no sea totalmente acorde al derecho mexicano, que no traiga el lenguaje adecuado del derecho mexicano. Entonces, ahí es importante, pues, tropicalizar los documentos, ¿no? Eso es un papel muy importante, porque además, sobre todo el tema de la jurisdicción, ¿a qué jurisdicción se va a estar sujeta? Porque ciertos temas acá pueden ser no vinculantes y estamos seguros que no hay bronca, pero en otros países no sabemos. En otros países puede ser que el simple hecho de entrar en un MOU ya te da una obligación, ¿no? Entonces, es importante la legislación de la jurisdicción a la cual vamos a sujetar. Y pues, somos abogados mexicanos, pues sujetarlos al derecho mexicano, ¿no? Y ya si el cliente insiste en que lo quiere sujetar al derecho de Luxemburgo, bueno, pues con un waiver, ¿no? De oye, que lo cheque también como abogado de Luxemburgo, y esas son las consecuencias en México conforme lo que tú me estás entregando, ¿no? Porque a veces nos pasa eso, seguramente no tocado. Me ha tocado cuestiones de transacciones internacionales de clientes muy sofisticados que te dicen, oye, vamos a entrar a un proceso muy extenso, porque es una compañía grande, internacional, pero yo quiero, como voy a tener costos a nivel mundial con diferentes despachos en varios países, quiero que al final de cuentas no sea un simple sí o no, sino que estemos actuando de buena fe, porque si el otro después de todo un proceso de 1 año, 2 años de estar revisando documentación, ya sabes que no gracias, y me hizo incurrir en gastos que pueden ser muy considerables, entonces al menos que sea buena fe, si no es de buena fe que me pague
los datos en los que ocurre. Claro, por supuesto. Ahí por eso es importante tener un lenguaje adecuado en el contrato, en el convenio de la carta de intención o en el convenio que estamos celebrando. Y te digo, puede ser que en otros países el simple hecho de celebrarlo ya te dé esa obligación. Oye, se entiende que es en buena fe y entonces si no es buena fe, pues tienes que pagar. Puede ser que otras condiciones. O sea, aquí el tema es dejarlo bien claro, ¿no? El efecto vinculante o no vinculante para la finalización. Oye, bueno, ¿sabes qué? También podemos ponerlo en nuestro documento de exclusividad. Si el documento, si el due diligence es satisfactorio, si se cumple el precio, si se cumple todo, pues bueno, ahora sí ya te obligas a venderlo, ¿verdad? Ahí también se pudiera pactar eso, ¿no? Hay un compromiso moral como un Paco, y las cláusulas vinculantes que sobreviven al convenio, como decía Cita hace un minuto, los temas de confidencialidad que pueden desencadenar, y la exclusividad, constantes de prácticas monopólicas relativas. Obviamente, sin tu convenio de exclusividad hay que tener cuidado que es lo que estamos pactando, ¿no? Oye, tú te obligas a que durante el tiempo en el cual yo voy a hacer mi due diligence, tú ya no vas a poder vender a mi competidor. No, pues espérame, ¿no? O sea, ahí ya es una práctica monopólica relativa que te pueden sancionar. También, se dice el artículo 54, se consideran prácticas monopólicas relativas las consistentes en cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento, combinación que igual en algunos de los supuestos del 56. El 56 ya te habla de que será la imposición del precio, de las condiciones para un distribuidor, las obligaciones, la acción unilateral que usted tiene que interesarse a vender, comercializar o proporcionar a personas determinados bienes, la venta por debajo de costos de su costo medio variable, los productos de descuentos, el estacionamiento de márgenes, o sea, cualquier cosa que impida la libre concurrencia, que tú pactes en el convenio de exclusividad, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no puedes encargar una práctica monopólica relativa, que difícilmente se enterará la COFESE, pero pues hay que tener cuidado con este lenguaje, ¿no? Todo, digo, si tú dices, bueno, yo te voy a comprar, pero pues mientras yo te compro, tú ya no le vendes a mi competidor, ¿no? Obviamente son casos que no deberían ir. Y para poder asegurar que la carta de intención no es jurídicamente vinculante, pues sí lo podemos hacer, pero tienen que especificar en el documento y no solo decir que esté sujeto a un contrato final, sino que decir, esta carta no es vinculante, no me da una obligación final de compra, simplemente te da el derecho para que puedas sentarte a negociar conmigo o te da el derecho para que revises tal o cual cosa durante cierto tiempo, ¿no? Ese es el obligación de negociar de buena fe, pues hay que definir el concepto de incumplimiento de las discusiones precontractuales y como comentábamos Paco hace un minuto, pues la obligación de negociar de buena fe pues depende también del país, ¿no? En algunos países puede tener un sistema jurídico o de regulación que te dé más obligaciones que las que nos imponen aquí en México. En el punto 1 que señalas de especificar, porque asegurar la carta de intención, yo creo que a todos los abogados que están aquí presentes les ha llegado más de alguna que dices, oye, eso no es. Eso no es, acá no dice nada, ¿no? Y el cliente te dice, no, yo no lo hice con la finalidad de vincularme, pero tú lo lees, el puro papelito, de aparte del discurso que te están dando y no, pues esto yo creo que es altamente probable que sí lo pudieran llegar a ejecutar. De que yo me obligo a venderte. Y muchas veces te utilizan un lenguaje que parece como si fueran condiciones, ¿no? Parecen obligaciones condicionadas, ya sean suspensivas, resolutorias, pero es fundamental la parte del lenguaje como se utiliza y también el poner un disclaimer o al menos una disposición clara que diga esto no es vinculante, pues sí es vinculante, o la combinación de cuáles sí o cuáles no. Claro, porque las cláusulas 3, 4 y 5 que hablan de la confidencialidad, de tal, sobrevivirán al contrato, son vinculantes. Y de tal y tal, pues son nada más durante el periodo que dure la nacionalidad. Y de tal y tal, pues no son vinculantes. Tener esa claridad en la relación de los documentos. ¿Qué desventajas? Pues, obviamente la pérdida de tiempo, negociar mejores términos de contrato vinculante, crea un compromiso moral, responsabilidad contractual en algunos países. Hay que ver con quién estamos negociando y a qué ley condición estamos sujetando nuestra carta de intención o nuestro memorando de entendimiento. Su mala redacción puede dar lugar a discusiones o malos entendidos más adelante, que es lo que Paco está comentando. ¿Qué ventajas? Pues nos da una herramienta para negociaciones que sean largas, un ensayo para la negociación final, dependiendo de lo que tú bien decías. Puedes decir, bueno, oye, os aviso que igual y puede haber que sea que haya un fideicomiso, ¿no? O
puede ser que dejemos visto los temas de las intenciones cuando llegue de su momento. Ya me lo estoy analizando, ¿no? Y puede asegurar exclusividad durante un proceso de due diligence, ¿no? Oye, bueno, voy a invertir en due diligence, pues dame chancita de sentarme a revisar y no le vendas a nadie durante un periodo de tiempo. Ya, eso es el. No sé si tengan alguna duda. Mencionamos tres documentos, mencionamos la carta de intención, el MOU y los términos de acuerdo. Diferencias entre estos, que pueden llegar a ser muy similares, algunos tienen un poco más de detalle. Claro, incluso puede ser elaborado entre las partes en conjunto. O el convenio de exclusividad puede traer ya los temas de confidencialidad inmersos, ¿no? O sea, no, obviamente, pues el código civil no te dice, ¿no? Las confidencialidades, ¿no? O sea, son documentos atípicos que se van generando conforme a la transacción y todas las transacciones son diferentes. Tú puedes tener un convenio de confidencialidad al principio para decir, oye, traigo un cliente que quiere hacer esto, ¿no? Llevamos el NDA, ya nos sentamos a negociar así. La exclusividad y cláusulas vinculantes del tema de confidencialidad. Y luego, pues ya los documentos que le vayan siguiendo, ¿no? Entonces, más o menos van en este orden, ¿no? Y pueden obviamente estar unos adentro de otros. ¿Hay otros? Sí, un caso que nos tocó ver, que por la mala redacción de la carta de intención, pues realmente la carta de intención es atípico, realmente no existe, pero si lo pudiéramos encuadrar en algo, estamos hablando de una oferta. Exacto. Entonces, esa oferta tiene un objeto, o compra o venta, dependiendo de quién lo mande, ¿no? Y en este caso, estaba tan mal redactada que con la firma de recepción de la carta por parte del destinatario, encuadró la operación. Aunque ahí ya estaba la obligación de migración. Exactamente. Entonces, la reacción es pues, al final yo presento una oferta y me la aceptan, caigo el riesgo de que realmente la operación ya está cerrada en los términos que malamente. Ahora, y acuérdate que el consentimiento puede ser expreso o tácito, ¿no? Expreso cuando no decimos sin equívocos, tácito cuando haces actos que no den lugar a duda que los aceptaste, ¿verdad? Entonces imagínate que una redacción ahí de un buen abogado de área y se la das a un ingeniero y se mala habla, pues el ingeniero está en otros temas, ¿no? Me llegó una carta y pues la firmé, ¿no? Pues ¿qué crees? Ya te pasó. Fíjate que ya nos tocó que a veces nos llegan las tres al mismo tiempo. Entonces, lo que le decimos siempre a los ingenieros financieros y demás, es como que tiene un poquito más de emoción de noción, pero no siempre se adelantan. Entonces, es importante siempre, como abogado de empresa o también si están asesorando a alguien, ver primero la carta de intención y luego el convenio de confidencialidad. Antes de empezar a compartir información. Porque empiezan a compartir todo el plan, todo. Y ya después, y al último, yo digo que ya claro, porque imagínate que tú dices en tu carta de intención, en el momento que tú empieces a entregar información, se entenderá que aceptas las condiciones de venta o de compra. Entonces ya, o sea, ya el consentimiento tácito, ya empezó a dar información, y mi carta decía que si tú me das información, ya me das por aceptar la oferta, ¿no? El ingeniero, pues, está en otras cosas, la máquina está viendo que se produzcan los productos, ¿no? De la firma y te empieza a entregar información, ¿y qué crees? Pues ya detonaste la opinión, ¿no? Pero en el MOU puedes arreglar todo lo que hay firmado. En el MOU puedes arreglar todo lo que hay firmado. Pues, y en el SPA también, ¿verdad? Pero el tema Yo también me he dejado la práctica nuestra que los financieros o los accionistas con la intención de hacer negocio más rápido, pues mandan sus cartas de intención y las redactan en la comunidad de mandar. Y a veces la confunden con la opción de compra y la carta de intención. Entonces le decíamos, hay que diferenciar muy bien. Usted tiene la intención de comprar, no se compromete a que lo va a hacer. Es diferente cuando le mandan una opción de compra. Hay que ver bien las diferencias para no vincular. nosotros como abogados, pues nuestra
obligación es ayudar a nuestros clientes, a nuestros accionistas, si estamos trabajando en la empresa, y poder tener pues, protocolos, ¿no? en esas transacciones, ¿no? O sea, obviamente, son más sofisticados, pues tendrán ya todo un área de M&A y ya se la saben, ¿no? Pero los que no, nosotros debemos de agarrar ese rol y decirle a los accionistas, oye, espera, antes de que mandes cosas, deja que pasen por jurídico, ¿no? Deja muchas numeritos antes de que andes mandando cartas que después te van a vincular y que después tienes que echar para atrás, ¿verdad? Sí, arréglalo, ¿no? Una pregunta, también pasó una cuestión donde, sin aviso al departamento jurídico, el director emite una carta de intención, pero con la redacción, o sea, se está pactando la cosa, se está pactando el precio. Sí, ya hay objeto y consentimiento. Entonces es como, y te dicen, no, pues sabes que, chica, vas haciendo un due diligence y te das dando cuenta donde tiene demasiados cadáveres en el closet. ¿Cómo haces no ejecutable eso que ya estás amarrado con la carta de intención original? Ese es el problema. O sea, si ya hay consentimiento, que sea física y jurídicamente posible, y el objeto y el consentimiento, ya hay compraventa, ya estás obligado. Entonces, ¿cómo le haces, no? Más porque la parte donde está aquí son los pasivos ambientales que la parte vendedora no se quiere hacer responsable. Pues el tema ambiental, la parte, si tú llegas y tú agarras el predio, ya tú eres el profesional y vas a ser tu responsable de la remediación, ¿no? La remediación puede ser más que la operación completa, ¿no? Porque yo decía a un cliente que dice, no, es que está barato, compra. Dice, no, a mí yo creo que no es necesario, ¿no? Y ya vi y no hay nada. Dice, no, pues que yo igual a echar una placa de cemento y nada que ya hay aceite que terminó un manto acuífero y pues te va a costar remediar eso más que la empresa completa, tiene que cerrar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente los temas ambientales son bien importantes y pues, parte, es que todo va en lo que tú dices. Una buena carta de intención, un buen convenio de exclusividad, un buen documento redactado por un abogado, pues nos va a permitir evitar este tipo de... Sí, pero muchas veces esas cartas de intención inclusive son intercambios de comunicaciones entre CEOs que nos dicen, mira, ¿sabes qué? Aquí está el correo y dices, ¿en qué momento hubo aquí una consultoría pública? O un abogado de otro país, ¿verdad? Pues aquí yo tengo bronca de verdad y puedo comunicar, porque aquí no son vinculantes, pero ¿qué crees? Sí, ¿verdad? No te tengo. O sea, hay que ver caso por caso, a ver si hay alguna nulidad, algún incumplimiento, alguna norma que te pueda echar para allá. Te está pasando, ¿verdad? Sí, sí. Realmente ya hay que revisar los documentos y ver si hay puede haber alguna nulidad, ¿verdad? O sea, una nulidad relativa, obviamente, del acto, ¿verdad? Los absolutos no deben de la ilegalidad, ¿no? Entonces, tienes que ver si hay una nulidad relativa o un viso de consentimiento, quizás una falta de consentimiento adecuado. Yo no sé si el representante. ¿Cómo es posible que.? Y te están obligando. Estamos en ese baile, sí. Estamos en el baile. Entonces, ¿te compra? Sí. Y lo quieren comprar. No, porque la carta de intención te lo compro como está. No necesariamente. Digo, si tienes excepciones, es decir, resulta que fue un cementerio de narco, me voy a meter ahí. Claro. Tratando de ver una nulidad, ¿no? Buscar fuera donde no se arriba a su perro y no a su compañero. O de brindar obligaciones, ¿verdad? Mientras tú seas, porque si es un tema ambiental, tú todavía no tienes la posición, ¿no? Ni la quiero tener. Mándale a la autoridad que le haga una revisión. Una denuncia anónima de que me dijeron que ahí están echando de botar. Tienes que remediar, ¿verdad? Oye, si te compro, pues cuando acabas el procedimiento. O mientras tú eres el funcionario, pues tú estás obligado a remediar y luego, pues ya. Todo mago siempre tiene un sombrero. Todo mago siempre tiene un sombrero de donde. Me vas a sacar, ¿verdad? Carmen, mándale a mi blog. La creo que en plaza donde sea.
si haya más preguntas. Nada más un comentario. Las cartas de intención, los acuerdos de exclusividad, de confidencialidad, ese es el primer paso de cualquier transacción. Y creo que los abogados tenemos un compromiso profesional, hasta moral también con los clientes, con las contrapartes, de procurar que estas cartas de intención sean simples, sean el inicio, estamos abriendo la puerta a negociar, porque luego el cliente dice, no, es que quiero que ya agregues las penalidades de si no termino de construir o pagar a tiempo. Eso es ya la promesa de compraventa, o la compraventa en sí es, aquí nos vamos a sentar a negociar, y a veces el cliente no entiende eso. Entonces la negociación de la carta de intención se hace interminable, al grado que tienes un contrato, y ya nos ha pasado donde le digo, vamos directo a estructura. Ya este periodo de negociación no firmaste nada, qué bueno que se quedaron contigo, pero ya estás listo para escritura. Entonces, creo que tenemos que transmitir ese sentir a los clientes y a las contrapartes. A ver, es para que nos podamos sentar tranquilos en la mesa a negociar, ¿verdad? Y muchos luego se les va. Sí, a ver, sí, no, claro, a veces como tú dices, la carta de intención se vuelve pues, ya el contrato en sí, ¿no? Y tan compleja la negociación ya duró 2, 3 meses y ya, como dices, ya mejor vete directo al spa. Es más, vamos a aventar el lenguaje en el spa y ya acabamos, ¿no? Y tenemos un compromiso efectivamente moral, profesional, hay que estar bien preparados, hay que redactar las cosas con calidad y asesorar a nuestros ingenieros que no se nos adelanten. Las firmas y recepciones de documentos, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.